Tenemos a Jessica. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Todo tranqui, por suerte. Me alegro. Estamos todos emponchadísimos hoy, ¿eh? Sí, ya se siente. Sí, qué desgracia. A ver que me estoy quedando sin batería, vamos a enchufar esto. Ahí viene Jessica, genial. Bueno, te cuento Daniel que estamos con el texto de Bakhtin. Perfecto, sí, sí, sí. Ya me lo descargué. Buenísimo. Es la Eh, introducción hasta la 30 era, ¿no? hasta la 30, hasta ahí nada más. Perfecto. Qué malvada si los mandaba a leer todo eso, ni yo lo leí todo entero. Bien. Entonces decíamos, estaba esta abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Iba a decir algo cuando se terminó el curso y obviamente ya me olvidé, no me acuerdo qué era lo que estaba diciendo, pero bueno, seguramente no es tan importante. Iba a hablar justo de la picaresca. Qué bien que hay alguien que presta atención, no como yo que no me presto atención a mí misma. Eh, Dijo, recuerden la picaresca y ahí se cortó. lo hice a propósito, fue un efecto especial. No, pensemos, o sea, la picaresca, ¿no? Que está buceando en un submundo de gente que claramente pertenece a las clases populares, que la pasa mal, que hace cosas que no están bien, que aparentan ser cosas que no son, está un poco la lógica esta del disfraz, que hay cuestiones que son graciosas o chistosas, que mueven a la risa, ¿no? Cuando leímos en el Lazarillo, cuando vimos cómo describe al escudero, que era todo mentira, lo que el tipo, que se hacía el que había comido y no había comido, que se hacía el que era un valiente escudero y en realidad no tenía ni dónde echarse a dormir. Digo, hay algo ahí, yo veo algo ahí de la cultura carnavalesca, ¿no? De reírse incluso del estatus de un escudero, porque en realidad era un escudero que era un chanta, ¿no? O de que finalmente él Lázaro consiga una mejor posición de vida, pero a expensas de que el que le da laburo tenga relaciones con su mujer y él se tenga que hacer el boludo. Digo, hay algo ahí del orden de lo trastocado, del trastocamiento del orden, de sacarle la solemnidad a los amos, todos esos religiosos que él tiene. Yo veo, me parece que ahí en la picaresca hay algo de esto que ya se viene arrastrando de la cultura carnavalesca desde la Edad Media. Acá les voy a compartir, que también quería leer porque me anoté un par de cosas del texto a medida que voy diciendo. Eh, dice, esperen que siempre se me abre una cosa. En cambio, las fiestas oficiales de la Edad Media, tanto las de la Iglesia como las del Estado feudal, no sacaban al pueblo del orden existente ni eran capaces de crear esta segunda vida. Al contrario, contribuían a consagrar, sancionar y fortificar el régimen vigente. Los lazos con el tiempo se volvían puramente formales, las sucesiones y crisis quedaban totalmente relegadas al pasado. En la práctica, la fiesta oficial miraba solo hacia atrás, hacia el pasado, del que se servía para consagrar el orden social presente.
La fiesta oficial, incluso a pesar suyo a veces, tendía a consagrar la estabilidad, la inmutabilidad y la perenidad de las reglas que regían el mundo. Jerarquías, valores, normas y tabúes religiosos, políticos y morales. Digo, claramente la fiesta oficial lo que va a querer es la estabilidad y la inmutabilidad. ¿Por qué? Porque está en manos de los poderosos y los poderosos no van a querer que cambie la sociedad. Entonces, ¿qué vas a hacer vos en esas fiestas? Vas a reforzar que las cosas sigan de la misma manera, porque a vos no te conviene que cambien, claramente. A los religiosos no le convenía, al señor feudal tampoco. Entonces, viste, la fiesta era el triunfo de la verdad prefabricada, victoriosa, dominante, que asumía la apariencia de una verdad eterna, inmutable y perentoria. Por eso el tono de la fiesta oficial traicionaba la verdadera naturaleza de la fiesta humana y la desfiguraba. Y esto que hace, esta pequeña oración ahí que te tira Bakhtin en el medio, por eso lo quiero tanto. Pensemos esto. Por eso la fiesta oficial traicionaba la verdadera naturaleza de la fiesta humana. ¿Qué está diciendo Bakhtin? La verdadera fiesta humana estaba en manos de las clases populares. Trastoca totalmente la idea, ¿no? De nuevo, es ideológico lo que hace Bakhtin. Le está dando a la cultura popular el ser los que realmente hacían la verdadera fiesta. Les está dando, son para Bakhtin la clase popular es la propietaria de lo que es la verdadera fiesta, de la naturaleza, la verdadera naturaleza humana de la fiesta. No es fiesta lo que hacen los ricos o los religiosos, que lo que hacen es sostener el status quo, las cosas como son, porque a ellos les conviene. Los que lo hacían eran las clases populares. Pero como su carácter auténtico era indestructible, tenían que tolerarla e incluso legalizarla parcialmente en las formas exteriores y oficiales de la fiesta y concederle un sitio en la plaza pública. Entonces, claramente, a las clases dominantes no le interesaban esas fiestas. Pero él habla de carácter auténtico indestructible. Yo creo que también se refiere acá como que esas fiestas no se podía ir en contra de esas fiestas, porque ahí te ibas a meter en serios problemas con las clases populares. Y no te conviene nunca eso. Entonces, la forma que consiguió la clase dominante fue, bueno, las toleramos, las legalizamos, las dejamos que sucedan en la plaza, les damos un marco de tiempo, bueno, es en el carnaval, es en la fiesta de la pindonga, del asno, la fiesta del bobo y listo. El resto de los días sigan laburando para nosotros y no rompan, ¿no? Y cállense la boca, pero X cantidad de días al año te los damos para que hagas todo esto. Dice, a diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Se oponía a toda perpetuación, a todo perfeccionamiento y reglamentación. Apuntaba a un porvenir aún incompleto. Y esto también es interesante. Él dice, bueno, la fiesta oficial lo que hace es mirar siempre al pasado, ¿no? Es el recuerdo de algo pasado, es hablar de una vida pasada o de religiosos o de grandes figuras de la historia, un poco quizás del presente. En cambio, la potencia de la fiesta carnavalizada tiene que ver con el porvenir, un porvenir incompleto, a la posibilidad, básicamente, ¿no? Si la fiesta oficial apunta al pasado, la fiesta carnavalesca apunta al futuro y a un futuro incompleto. En cambio, el otro es un pasado cerrado. Este es nuestro Dios, lo que pasó con María fue esto, Cristo tal cosa, digo, ¿no? La Navidad es tal cosa, como cada tiene su momento, las Pascuas son esto, todo pasado y cerradito, una historia cerradita. El carnaval es totalmente lo contrario. Dice, la abolición de las relaciones jerárquicas poseía una significación muy especial. En las fiestas oficiales las distinciones jerárquicas se destacaban a propósito.
Cada personaje se presentaba con las insignias de sus títulos, grados y funciones y ocupaba el lugar reservado a su rango. Lo que hablábamos recién, ¿no? Con el tema de los reyes cuando se casan, digo, ¿no? Como el que es coronel o capitán, ¿no? Pensemos también es como medio una lógica que todavía mantienen los militares, ¿no? Esta cuestión de que hay rangos, que no es lo mismo ocupar distintos escalafones, que hay condecoraciones, que hay medallas al valor, a esto y a lo otro. Bueno, la fiesta oficial se basaba en eso. Tal se sentaba en tal lugar de acuerdo a cuál era su lugar que ocupaba dentro de esa especie de croquis de poder, con sus títulos. Y si esta fiesta tenía por finalidad la consagración de la desigualdad, porque incluso consagraba la desigualdad entre las clases dominantes, porque no era lo mismo el rey o el señor feudal que alguien de una segunda o tercera línea, que si bien participaba de la fiesta, participaba en otro escalafón. En cambio, en el carnaval todos eran iguales y reinaba una forma especial de contacto libre y familiar entre individuos normalmente separados en la vida cotidiana por las barreras infranqueables de su condición, su fortuna, su empleo, su edad y su situación familiar. Eh, bien. Ah, sí. Este otro fragmento también quería que lo leamos. Dice, a lo largo de siglos de evolución, el carnaval medieval, prefigurado en los ritos cómicos anteriores de antigüedad milenaria, en los que incluimos las Saturnales, originó una lengua propia de gran riqueza, capaz de expresar las formas y símbolos del carnaval y de transmitir la cosmovisión carnavalesca unitaria pero compleja del pueblo. Esta visión, opuesta a todo lo previsto y perfecto, a toda pretensión de inmutabilidad y eternidad, necesitaba manifestarse con unas formas de expresión dinámicas y cambiantes, proteicas, fluctuantes y activas. De allí que todas las formas y símbolos de la lengua carnavalesca estén impregnadas del lirismo de la sucesión y la renovación, de la gozosa comprensión de la relatividad de las verdades y las autoridades dominantes. Se caracteriza principalmente por la lógica original de las cosas al revés y contradictorias, de las permutaciones constantes de lo alto y lo bajo, por eso la forma de la rueda, del frente y el revés, y por las diversas formas de parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y derrocamientos bufonescos. La segunda vida, el segundo mundo de la cultura popular se construye en cierto modo como parodia de la vida ordinaria, como un mundo al revés. Es preciso señalar, sin embargo, que la parodia carnavalesca está muy alejada de la parodia moderna, puramente negativa y formal. En efecto, al negar, aquella resucita y renueva a la vez. La negación pura y llana es casi siempre ajena a la cultura popular. Entonces, entender parodia como se entendía en ese momento y no como la entendemos nosotros, esta idea de que es una negación total y absoluta, ¿no? Bien. Em, y lo mismo dice más adelante, bueno, tampoco confundir la risa del carnaval con la sátira moderna, ¿no? Porque dice, en la risa del carnaval están incluidos todos, todos se ríen de todos y de unos mismos. Mientras que si uno piensa en la sátira, el que, el que realiza la sátira se encuentra por afuera de lo que se está burlando, ¿no? Y ahí ya de nuevo hay un establecimiento de jerarquías. En cambio, en la parodia y en la risa carnavalesca estaba todo abolido. O sea, la risa circulaba de un lado al otro sin ningún tipo de jerarquías. Em, Al principio dijimos que él hablaba de tres categorías y ahora retoma la segunda, que era las obras verbales, en latín y en lengua vulgar. Entonces dice, bueno, que eso estaba muy ligado a la cultura del carnaval, por un lado,
por su cosmovisión, por esto que estuvimos hablando, como a su lengua, o sea, estas nuevas formas verbales que dijimos que empezaban a recorrer, y a la osadía legitimada, o sea, se podía ser osado y no pasaba nada. Ejemplos de esto, él dice que son en literatura las parodias, las disputas, los diálogos paródicos y las crónicas paródicas. Dice, también se escriben novelas de caballería paródicas, ¿no? Entonces, la idea de la parodia se encuentra, digo, el Lazarillo tiene momentos paródicos, ¿no? Por eso también un poco entra en esa lógica. Y de acá podemos saltar, digo, no que sea así, pero bueno, ¿cuánto de esto influyó en el hecho de que Cervantes después escriba El Quijote, que en un punto es una parodia de las novelas de caballería, ¿no? ¿Qué relación hay? Y Bastín lo dice desde el principio, no se puede pensar la cultura del Renacimiento y la Edad Media sin considerar la cultura popular. Y bueno, algo de eso hay, porque vemos que esa lógica de la parodia viene de acá. Que después la tome Cervantes o la tomen distintos autores y hagan otras cosas con eso, pero digo, eso ya está circulando en la cultura popular, de lo paródico, ¿no? Me parece que está bueno pensarlo. Digo, yo no puedo afirmar, sí, Cervantes escribió el Quijote porque en realidad, pero sí puedo decir que, bueno, que había una cultura popular paródica milenaria y que algo de eso es posible que se haya corrido o que haya llegado a la alta cultura. Él después vieron que habla sobre el Quijote y Sancho Panza y demás, o sea, esa es otra cosa por la cual hay que querer también mucho a estos rusos que leemos, porque los tipos saben un montón de literatura de todo el mundo, no solo de literatura rusa, y son fanáticos del Quijote. Tanto él como nuestro amigo Shklovsky, que leímos la otra vez, los formalistas rusos lo amaban a Shklovsky porque ellos tenían la idea de que la evolución de la serie literaria, la evolución de la historia de la literatura, se daba con géneros, ¿no? Como que había géneros que de repente se hacían populares, llegaban a su momento de máxima popularidad y ahí empezaban a caer, y era cuando aparecían las parodias de esos géneros. Y ponían como ejemplo al Quijote. O sea, la novela de caballería muere cuando sale el Quijote, porque es una parodia de eso. Sí, después del Quijote se escribieron novelas de caballería, pero ya mueren en el sentido, ya no tuvieron más sentido, ya no fueron más interesantes y empiezan a surgir otros géneros literarios, ¿no? Como que ellos ven eso. Los géneros literarios como que se manejarían, la hipótesis de ellos es de esa manera. Em, Después va a hablar sobre la tercera forma de expresión, que eran los géneros y fenómenos del vocabulario familiar y público. Y dice, bueno, es la creación de un tipo especial de comunicación, que tiene que ver con un nuevo tipo de relaciones que se establecían durante el carnaval, y eso da como resultado una serie de fenómenos lingüísticos. Un ejemplo serían las groserías, otro ejemplo serían las obscenidades, ¿no? Empieza a ocurrir, a ocurrir no, empieza a recorrer el espacio de los carnavales y de estas fiestas un lenguaje que acompaña esas actividades. Porque digo, ¿cómo se es gracioso sin usar el lenguaje? ¿Cómo se deja correr el deseo sexual sin usar el lenguaje? Bueno, las burlas, las groserías, las obscenidades, todo eso es un lenguaje que se va agitando en estos espacios. Si no, antes no había demasiado espacio donde utilizar ese lenguaje, ¿no? Entonces acá es como que se le da una especie de impulso a eso. Y entonces, después de esto, Bastín llega a un punto que un poco ya lo estuvimos adelantando, que dice, básicamente, las imágenes referentes a la vida material y corporal en los autores del Renacimiento son la herencia de la cultura cómica popular. Em,
Pensemos, pensemos, por ejemplo, en el Lazarillo, cuando, no me acuerdo ya, sí, cuando, cómo se deshace Lázaro del ciego. ¿Se acuerdan que lo hace saltar a través de un riachuelito, pero para que salte y se la dé con un poste? Digo, esa violencia que ahí está presentada medio en forma cómica, no es tipo, ay, qué desastre, Lázaro, no sé qué. O bueno, ya vamos a ver más adelante todo lo que tiene que ver con el Quijote. No, pero bueno, lo que él dice es que en el Renacimiento, cuando los escritores de la alta cultura crean imágenes que tienen que ver con la vida material y corporal, eso viene de una herencia de la cultura cómica popular. Pensemos en todas las imágenes de Lázaro cuando tiene hambre, ¿no? Y esa cuestión de que las tripas y de que esto y de lo otro. Esas referencias tan fuertes al cuerpo y a lo material no eran comunes, porque antes eran consideradas de mal gusto, desagradables. Yo les contaba que en otra novela picaresca, en el Buscón de Quevedo, ahí ya es distinto. En el Buscón de Quevedo hay de todo. Los personajes vomitan, se tiran pedos, es muy escatológica. Y bueno, le creo entonces a Bastín lo que dice, que eso sí claramente está relacionado con todo este trabajo que existía antes en la cultura popular. Entonces, acá va a entrar otro concepto que es importante, porque es importante y es importante porque lo vamos a retomar más adelante, que es la idea del grotesco, el realismo grotesco, ¿no? Todos entendemos lo que es algo grotesco. En literatura se configura como una especie de subgénero que tiene que ver con esto, con la materialidad de los cuerpos, ¿no? Hay muchas descripciones grotescas, personajes que son grotescos, y nosotros después lo vamos a volver a ver cuando leamos acá también en esta materia El Matadero de Echeverría, donde el grotesco opera fuertemente en todas las escenas que están sucediendo en el matadero. Entonces dice, el realismo grotesco se opone al aislamiento y confinamiento en sí mismo de los cuerpos. Se opone a pensar a las personas separadas e independientes de la tierra y del cuerpo. Es decir, va en contra del idealismo. Tenemos toda una alta cultura que está constantemente pensando en el idealismo, el mundo de las ideas, el alma, el espíritu, la mente, ¿no? Ya lo vimos todo eso. Y el cuerpo estaba dejado en un segundo lugar. El cuerpo no era lo importante, el cuerpo era también el lugar de la asquerosidad, ¿no? De las cuestiones materiales, de la enfermedad, de los olores, de no sé qué. Y acá va a pasar lo contrario. En el realismo grotesco, eso es lo que aparece en primer plano. Dice, es por esto que es popular y por eso tiene un carácter positivo y afirmativo. Se relaciona con la idea de fiesta, de abundancia, de comida, de corporalidad, de fluidos, ¿no? Es comer, beber, hacer la digestión, la vida sexual. Digo, poner de nuevo al cuerpo en el centro, o no olvidarse al menos del cuerpo, porque todas estas actividades que se realizaban en la fiesta eran muy del orden de lo corporal, el placer que se sentía. No era un placer intelectual. Estaba la risa, que era más del lado, si queremos, de lo intelectual, pero la risa te mueve el cuerpo. O sea, cuando vos estás leyendo un filósofo, bueno, estás leyendo un filósofo y en el cuerpo mucho no te pasa con esa materia verbal. En cambio, con una materia verbal cómica, te reís, ¿no? Pasa por el cuerpo, ahí ya hay un primer momento. Y después todo lo otro que sucede en el carnaval y en estas fiestas, ponerse en pedo, comer cantidades de comida que uno no come siempre, tener encuentros sexuales, digo, la digestión, la abundancia, todo eso tiene que ver claramente con el cuerpo, ¿no? Eso me parece muy interesante ver cómo es esa historia, cómo viene. Em,
También está bueno cuando dice que el realismo grotesco hay una especie de degradación de lo sublime, ¿no? Porque al estar anclado en el cuerpo, al ser gracioso, al buscar la risa y al no importar nada, lo sublime, lo ideal va a ser degradado en esas fiestas, pero que no va a tener un problema, no va a ser ni bueno ni malo, ¿no? Como que en la lógica del carnaval existe lo grotesco, pero también porque existe lo sublime, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciar una cosa o la otra si no existiera su opuesto? Se burlaban de eso, sí, y demás, pero no es que era considerado malo, como sí era considerado malo para la alta cultura todo lo que tenía que ver con el cuerpo y lo grotesco, ¿no? De nuevo, la alta cultura en ese sentido era más vigilante, más estricta y más decir esto es lo bueno, esto es lo malo. En el carnaval eso no pasa, en el carnaval está todo mezclado, haciendo una cosa diferente. Em, Entonces dice, bueno, que hay mucha simbología que tiene que ver con lo alto y con lo bajo, y que esa simbología muchas veces es medio topográfica, ¿no? Del orden de lo espacial. Lo alto lo alto hace referencia al cielo, ¿no? A lo ideal, a la religión, bla, bla, bla. Lo bajo es la tierra. Pero la tierra no es como lo malo, sino que hay una. Pensemos también que, sobre todo en este periodo, la gran parte de la gente que pertenecía a la cultura popular estaba muy ligada a la tierra. Eran campesinos, ¿no? eh, pastores, pastores de animales, de ovejas, de esas cosas, digo, cultivaban la tierra, entonces la tierra no era vista como algo bajo o degradado, era lo que les da, era lo que con lo que ellos trabajaban todos los días, era lo que les posibilitaba comer, había otra relación, ¿no? Entonces, la tierra la podían ver como el principio de absorción, pero también con el principio de nacimiento y de resurrección, ¿no? Aquel que planta todos los años y que ve todo el proceso, desde que planta hasta que el fruto está, se cosecha, se vuelve a plantar, etcétera. Y dice que, bueno, que en el cuerpo humano lo alto claramente sería la cabeza, ¿no? Que tiene que ver con lo ideal, con el pensamiento, bla, bla, bla. Y lo bajo sería los órganos genitales, el vientre, el trasero, ¿no? Como todo lo que ya sabemos. Pero eso no está visto como algo inferior o negativo. O sea, no hay, o sea, están separadas de lo alto y lo bajo, pero no es que hay una que es mejor que la otra, o hay una que es buena y una que es mala. Son las dos, que nos parece loco, pero, y sí, efectivamente son las dos cosas. O sea, nuestros cuerpos están constituidos de nuestra manera, nuestra forma de habitar el mundo está constituida de esa manera. Entonces no tiene ningún sentido decir que una cosa es fea o mala o grotesco de mal gusto. De eso vamos a leer acá, la 18. O sea, él siempre lo va a decir mejor que yo. En el realismo grotesco, la degradación de lo sublime no tiene un carácter formal o relativo. Lo alto y lo bajo poseen allí un sentido completo y rigurosamente topográfico, ¿no? Lo que les venía diciendo. Lo alto es el cielo, lo bajo es la tierra es el principio de absorción. El principio de absorción, porque esto es interesante, ¿no? Es la tumba y el vientre al mismo tiempo, ¿no? Es ahí donde enterramos a las personas, pero también de ahí donde florecen cosas. Y a la vez de nacimiento y resurrección, como el seno materno. Este es el valor topográfico de lo alto y lo bajo en su aspecto cósmico. En su faz corporal, que no está nunca separada estrictamente de su faz cósmica, lo alto está representado por el rostro, la cabeza y lo bajo, bla. El realismo grotesco y la parodia medieval se basan en estas significaciones absolutas. Rebajar consiste en aproximar a la tierra, entrar en comunión con la tierra concebida como un principio de absorción y al mismo tiempo de nacimiento. Al degradar se amortaja y se siembra a la vez, se mata y se da luz a algo superior. Degradar significa entrar en comunión con la vida de la parte inferior del cuerpo, el vientre y los órganos genitales, y en consecuencia también con los actos como el coito, el embarazo, el alumbramiento, la absorción de los alimentos y la satisfacción de las necesidades naturales. La degradación cava la tumba corporal para dar lugar a un nuevo nacimiento.
De allí que no tenga exclusivamente un valor negativo, sino también positivo y regenerador. Es ambivalente, es a la vez negación y afirmación. No es solo la disolución en la nada y en la destrucción absoluta, sino también inmersión en lo inferior productivo, donde se efectúa precisamente la concepción y el renacimiento, donde todo crece profusamente. Lo inferior, para el realismo grotesco, es la tierra que da vida y el seno carnal. Lo inferior es siempre un comienzo. ¿No? Ahí queda más claro, obviamente, dicho por Bakhtin. Entonces imaginen que para la cultura oficial todo esto era lo malo, lo bajo, ¿no? La tierra y qué sé yo, y acá hay una resignificación totalmente distinta y creo yo muy apropiada. Entonces ahí empieza a poner el ejemplo del Quijote. Dice, bueno, en el Quijote Sancho Panza es el ejemplo ese que con su panza, justamente, un apetito y una sed. Vieron que Sancho siempre tiene, no sé si leyeron alguna vez algo del Quijote, pero él tiene sed y tiene hambre, tiene esa panza, es gordo. Dice que bueno, que Sancho Panza, el personaje, es profundamente carnavalesco y que también tiene que ver con la idea por la abundancia, la plenitud. Sancho Panza siempre estaba como de buen humor y lo ayuda y lo acompaña, ¿no? A pesar de todas estas características. En ese sentido es carnavalesco. Y en ese sentido él lo puede leer como diciendo, bueno, por el lado del Quijote es todo lo contrario, es el idealismo encarnado en ese hombre loco, flaco, ¿no? Que está aislado en su locura, que es más del orden de lo abstracto y no tanto de lo material. ¿Y quién está ahí ayudándolo y sosteniéndolo? Sancho Panza, ¿no? Un personaje carnavalesco, porque el Quijote solo no podría. Entonces él dice, bueno, el drama original en la literatura del Renacimiento sobre el principio material y corporal es que el cuerpo y las cosas se alejan de la tierra engendradora, se apartan del cuerpo universal que estaban unidos en la cultura popular para que sea primordial establecer relaciones con lo ideal, ¿no? Eso él lo ve como el drama. El proceso fue, el problema fue que en pos de conectar con lo ideal, todo lo que fuera del orden de material fue dejado de lado. Y eso supone un problema. Supone un problema, y yo en eso estoy de acuerdo, creo que supuso durante mucho tiempo un problema, hasta incluso filosófico, si se quiere, no solo literario. ¿No? Esta cuestión de que la humanidad se haya pensado tanto tiempo solamente desde el lado de la mente o del alma, como quiera cada filósofo, y dejando de lado que somos un cuerpo también, ¿no? Y que no se puede separar, ¿no? Mente de cuerpo, que las cosas que nos enferman o que nos hacen bien son las que pasan por el cuerpo de alguna manera. Digo, esta disociación que hay en la historia del pensamiento, por no escuchar a la cultura popular, ha sido bastante nefasta. Ahora hay como nuevas cuestiones, pero no pensarnos como un cuerpo es muy problemático, además de mentiroso, ¿no? Y que obviamente es alemán. Em, Después entonces él va a hablar de la relación entre las imágenes grotescas y la temporalidad. Eh, Él dice, se amplía su relación con el tiempo y abarca fenómenos sociales e históricos, ya no es de carácter cíclico, sino que se eleva a una concepción histórica del tiempo. Esto se relaciona con la mirada que hay a través del Renacimiento y el interés sobre la historia y los procesos históricos. Las imágenes grotescas se oponen a las imágenes clásicas del cuerpo humano perfecto y en plena madurez, depurado de las escorias del nacimiento, la enfermedad del desarrollo, etc. Nosotros que hemos estado viendo, ¿no?, distintas representaciones del cuerpo en estas clases y entendemos de lo que está refiriéndose, ¿no? Como esta pureza, sobre todo las estatuas, las esculturas renacentistas que vimos, ¿no? Con esos cuerpos perfectos y qué sé yo, bla, 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 es una cuestión totalmente depurada de lo que es un cuerpo real, ¿no? Y bueno, claramente eso fue absolutamente dejado de lado.
Entonces yo me anoté un par de cosas así para mencionar en relación a lo que habíamos estado charlando. Por un lado, no sé, podríamos pensar cuál es la relación que hay hoy entre las obscenidades y la relación con el cuerpo grotesco, ¿no? Porque ahora, cuando uno dice obscenidades o insultos, si uno lo piensa, muchos están relacionados con el cuerpo, con partes del cuerpo o con actividades del cuerpo, ¿no? Me siguen, no me hagan decir las malas palabras. Digo, y en ese sentido, aparecen como insultos y son pura negatividad. Digo, no hay una cuestión como quizás en la cultura popular de risa y de otra cosa, ¿no? Acá me parece que a nivel de los insultos en nuestra sociedad lo corporal sigue siendo de pura negatividad. Decirle a alguien ese tipo, ¿no? Digo, como, y si uno los empieza a pensar, todas señalan partes del cuerpo o actividades de índole sexual, ¿no? Como que son, sobre todo en español, no en todas las lenguas es así, pero sí. En inglés es bastante así también. Entonces, como les decía, me parece interesante lo que hace Bakhtin, el intento de elevar la cultura popular y el grotesco al mismo nivel que la cultura clásica. Y todo este trabajo que él hace de oponerlos y compararlos en el mismo nivel, hasta ese momento es algo inédito. A nunca nadie se le hubiera ocurrido comparar chistes de mal gusto y malas palabras con la gran cultura del Renacimiento. Él plantea en un momento que había como dos tendencias, la tendencia del canon grotesco y la tendencia del canon clásico. Y que dice que eso es algo que surge ahí y que se va manteniendo en la historia y que no son cánones que son inmutables, por un lado lo clásico, por el otro lo grotesco, sino que se van encontrando y separando a lo largo de la historia y que de a momentos han interactuado, que de a momentos se han influenciado recíprocamente. Digo, hay momentos donde lo grotesco puede ingresar en la literatura más considerada canónica y hay momentos en los que no. Eh, si uno piensa, no sé, en la cultura argentina, en la literatura argentina de principios del siglo XX, que tenías los dos grandes grupos de escritores, Florida y Boedo. Florida, donde estaba Borges y toda la gente con dinero, Victorio Campo, bla, 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 Oliverio Girondo. Y del lado de Boedo tenías un montón de escritores que eran de las clases populares, justamente eran escritores que laburaban en fábricas, en imprentas y qué sé yo, y escribían, se imprimían su propia literatura para que fuera conocida. Y en esa literatura, si uno la lee ahora, el tema de la corporalidad aparece muy fuertemente, ¿no? Porque justamente los protagonistas son en general obreros o gente de clase baja y escriben sobre eso y ahí lo grotesco y lo corporal está muy, muy presente. Otro ejemplo que se me ocurre es que lo vamos a leer, el Matadero. En el Matadero tenemos a la alta cultura representada por el unitario, si es que lo han leído se acordarán y si no ya lo vamos a ver. La gran cultura está representada por el unitario, que es lo que quería Echeverría, y la cultura baja por todos los federales que trabajaban y estaban ahí en el matadero. Y sin embargo, uno lee el matadero y lo que le da vida al texto justamente son los federales y esa cultura popular y grotesca, y no tanto el unitario. El unitario termina siendo un nabo, básicamente, en el sentido de que es un personaje que no logra, no, como personaje, no logra tener brillo literario que sí tiene Echeverría cuando describe a los otros. Y ahí también un problema con Echeverría, que los desprecia, pero a la vez les dedica una de las mejores páginas de la literatura argentina de todos los tiempos, ¿no? Tiene ese problema Echeverría, como hablábamos un poco ayer.
Entonces, bueno, esta idea me parece interesante del canon grotesco y del canon clásico y cómo son cosas que en la historia a veces van por carriles totalmente separados, a veces se van